¿Alguien sabe qué es una función? ¿Qué será una función, jóvenes? Pues, Una relación. ¿Ya? Una función es una relación entre dos números o magnitudes. También decían que una relación es un conjunto, una función es una relación donde el primer elemento nunca se repite. Ya. ¿Algo más, jóvenes? ¿Alguien más habrá visto alguna definición de función? ¿Alguien más sabrá qué es una función o tiene idea de qué es una función o ha visto en internet qué es una función o en algún libro qué será una función? Bueno, la definición formal de función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Entonces, una función es un conjunto de pares ordenados X e Y, donde el primer elemento nunca se repite. Pueden copiarse esa definición que está ahí, donde la variable Y se conoce como variable dependiente o imagen de la función. Y la variable X, la primera componente de cada par ordenado de la función, se conoce como variable independiente. El valor de la primera componente de cada par ordenado de la función no depende de nadie. La Y sí depende del valor que le damos a X. ¿Ya? Aquí es un poco complicadito, está en lenguaje matemático. La imagen de X por la función f es única. Es decir, para cada X hay una y solamente una Y. Es decir, aquí está lo expresado, eso que les dije en la definición, que la primera componente nunca se repite. La X, la variable independiente, nunca se repite en una función. La función, eh, la función X genera su imagen en Y, o Y es generada mediante la función f. Y depende del valor de X. Y está en función de X. Y es una función del valor de X. El valor de Y va a ser resultado de operaciones con el valor de X. ¿Listo? Terminen de copiar esta diapositiva y vamos a continuar así. Nosotros en este curso, jóvenes, vamos a estudiar funciones reales de variables reales. Y es la función, está en función el valor de Y, está en función del valor de X. Entonces nosotros vamos a estudiar a Y, que es la función. Eh, este valor de Y tiene que ser un número real, como hemos estudiado en el anterior tema de números reales en ecuaciones. Y depende de esta variable Y o esta función de X, depende de la variable independiente X. Y depende de X. Nosotros vamos a estudiar funciones reales de variables reales. Y tiene que ser real y X tiene que ser un número real. Se dice que Y es igual a f de X. Y es una función de X. Y está en función de X. Y depende del valor de X. Todas esas palabras salen de esa nomenclatura o notación. Nomenclatura es la forma en la que se la nombra. Notación es la forma en la que se anota. Entonces decimos, Y está en función de X. Así se lee. Y está en función de X. Y es igual a f de X. Así se lee. Y depende del valor de X. Así se lee. Y igual a f de X
Y es igual a f de x, y está en función de x, y depende del valor de x. O y es función de x. ¿Listo? Entonces, no se asusten si alguna vez se encuentran y o alguna vez se encuentran f de x y no la pillan la variable dependiente y. Si nosotros vemos f de x, significa que eso es y. Las formas de representar la función son varias. Puede ser una letra f de x, entonces y igual a la función f de x. O y igual a la función g de x. O y igual a la función m de x. Entonces, se le puede poner varios nombres si es que tenemos varias fórmulas. Como hemos visto en el anterior ejemplo de hallar el dominio o imagen de una relación, primero hallamos la relación. Las relaciones son solo los pares ordenados de un producto cartesiano que cumplen con una ley de formación. Esa ley de formación es una fórmula. Es esta función. ¿Ya? La función es una ecuación, una fórmula. ¿Listo? Entonces, vamos a tener a la variable y, que es dependiente, el segundo par ordenado de cada función. Y x es la variable independiente, el primer componente de cada par ordenado de la función. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que nosotros en esta materia y en toda su carrera ustedes van a estudiar funciones reales de variables real, significa que y pertenece a los reales y que x también pertenece a los números reales. La función está definida de esta manera. Un dominio que genera su imagen en el conjunto de imagen. Habíamos visto cuando estudiábamos relaciones que tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. El producto cartesiano es la combinación de cada elemento del primer conjunto con cada elemento del segundo conjunto. En el producto cartesiano de cada uno de estos puntitos tendría que salir una flecha hacia cada elemento del segundo conjunto. Hemos dicho que, que una relación solo son unos cuantos pares ordenados del producto cartesiano. Una relación es un subconjunto del producto cartesiano. Y además hemos dicho que la función es una relación donde el primer elemento nunca se repite en dos flechas. Es decir, de un primer elemento del dominio nunca van a salir dos flechas. ¿Ya? A la imagen sí le pueden llegar dos flechas. Puede estar repetida la imagen, pero el dominio nunca puede ser parte de dos flechas ninguno de sus elementos. ¿Ya? Eso es importante. Después, las formas de anotar les decía. Se dice E es igual al dominio de la función y la función está dada por el dominio que genera su imagen en el conjunto imagen E. Se escribe así también. La función está dada de tal manera que el dominio genera su imagen en el conjunto imagen. Es decir, las flechitas parten del dominio y llegan al conjunto imagen. En cada par ordenado de la función, el primer elemento pertenece al dominio y el segundo elemento pertenece a la imagen. Esta flechita representa que está conformado por pares ordenados. Pares ordenados parten del conjunto de partida y llegan al conjunto de llegada. Cada flechita es un par ordenado. El primer elemento es la variable independiente x. El segundo elemento de cada par ordenado es la variable dependiente y. ¿Ya? Entonces, la variable independiente x genera su imagen y se genera el valor de la variable dependiente y. Gracias al valor de x, obtenemos el valor de y. Por eso se le llama a x variable independiente y a y se le llama variable dependiente. Por todo esto, decimos que y está en función de x. Y está en función del valor de x. Porque dependiendo del valor de x, de ahí sale la flechita y se obtiene el valor de y. ¿Ya? Entonces, podemos decir que todo el elemento del dominio E, del conjunto D, de este conjunto dominio, cada elemento
toditos del dominio tienen su imagen en el conjunto imagen. Es decir, toditos estos son parte de una flecha. De cada elemento del dominio sale una flecha sí o sí. ¿Ya? Entonces el conjunto E o conjunto dominio así definido se lo conoce como el dominio de la función y se escribe E o dominio de la función de manera indistinta. ¿Ya? Ya no estamos hablando de dominio de una relación, ahora ya estamos hablando de dominio de una función. No se asusten si alguna vez ven la letra E en lugar de dominio o la letra F en lugar de imagen. No hay que preocuparse. Saquen una captura, vamos a continuar, por favor, jóvenes. Saquen una captura y vamos a continuar. Ahora vamos a ver la evaluación de funciones. La evaluación de funciones, a ver, mejor terminen de copiar. Y... Entonces, aquí está nuevamente la definición de función. Es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. El primer elemento es la variable independiente y el segundo elemento es la variable dependiente. Y está en función del valor de x. Y depende del valor de x. Esta es la variable dependiente. Ahora ahí vamos a analizar nosotros lo que es la evaluación de funciones. La evaluación de funciones significa hacer operar que funcione nuestra función. Por eso se le llama función, porque funciona. ¿Ya? Nosotros metemos valores de x, la máquina funciona y nos salen los valores de y. Por eso decimos que y depende de qué valor le metemos a x. Imagínense que esto es un molino. ¿Conocen los molinos, jóvenes? ¿Ustedes conocen los molinos? Sí, Licen. ¿Qué son los Sí, molinos? Licen. ¿Qué son los molinos? Es una máquina que muele. ¿Y qué es moler? Que lo parte, procesa, Triturar. que tritura, que parte las cosas y las vuelve de tamaño más chiquito. Cuando es muy fino el molino, saca polvo, saca harina, ¿no es cierto? Cuando no está con molinos, con cuchillas muy finas, solo tritura en algunas partes, es decir, saca frangollo. Si nosotros metemos aquí trigo, ¿qué saldrá por este lado? Es un molino fino. Si metemos trigo, Harina. 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 Este es un molino de saca harina para Dice, no se le escucha. No se le escucha, Licen. Sí, ya sé, ya silencié a alguien, estaba con ruido en el micrófono, ya lo silencié. Entonces, este es un molino de harina. Si metemos trigo, ¿qué sale? Harina Harina. ¿De qué? ¿De maíz o de...? de trigo. Ah, ya. Si metemos trigo, sale harina de trigo. Si metemos maíz, ¿qué sale? Harina de maíz. Harina de maíz. Si metemos maíz amarillo, ¿qué sale? Harina de maíz. ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. Y ya. Si meto maíz perla, maíz blanco, ¿qué va a salir? Harina blanca. Harina blanca, pero de maíz. Si Sí. meto acá soya, ¿qué va a salir? Harina de soya. Harina de soya. Sí, dependiendo de lo que metamos acá, va a salir una harina distinta, pero harina. Ahora, si yo hago cambios aquí, le cambio los martillos, porque un molino son unos martillos que dan vuelta y van martillando, van golpeando. Si le pongo unos martillos que no son tan finos, que solo trituran, y meto maíz, va a salir frangollo. Si meto maíz perla, va a salir frangollo para el zumo. El maíz blanco es el maíz perla. Si meto maíz amarillo, va a salir frangollo amarillo para las sopas o para el alimento de los animalitos, ¿no es cierto? Si meto soya en ese molino que va a frangollar, va a salir frangollo de soya y así sucesivamente. Si esta fuera una máquina de carne, ya le tendríamos que cambiar nombre, ¿no? La de harina fina, F. La de harina de frangollo, pongámosle G de X. El molino de carne, pongámosle
C de X. Entonces, cambia la máquina. No todas las máquinas van a ser siempre las mismas. Si al molino de carne le meto aquí maíz, va a salir algo. No va a salir harina pura, tal vez salga algún frangollo. Si a la harina de carne ya le meto eh, bollo, lomo blando, por ejemplo, blando, entonces va a salir carne molida, blanda. Si metemos cuadrado, va a salir carne igual molida. Tal vez varía un poquito en el contenido de la grasa, tal vez una tenga más color blanquito, otra sea más roja, dependiendo de la carne que coloquemos. Si metemos aquí faldón, algunos van a lograr, en lugar de hacerlo asado, van a poner carne molida de faldón. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué tipo de máquina es, de la fórmula, vamos a tener un resultado distinto para cada valor. Entonces, veamos un poquito cómo funciona, cómo opera una función, cómo varía, algunas características en este video. ¿Ya? Voy a ponerle pausa. Hice una pausa en el video, jóvenes, para aclararles. Entonces, donde está la variable independiente X es el dominio. Donde está la variable dependiente Y es la imagen. Entonces, nosotros veíamos que vamos a estudiar en este curso funciones reales de variables reales. Y tiene que ser un número real y la variable de la cual depende Y, X, la variable independiente X, también tiene que ser un número real. ¿Ya? Entonces, no vamos a poder tomar algunos valores que nos generen números imaginarios, porque no puede salir de aquí una flecha afuera. Tiene que llegar al conjunto de la imagen. Es decir, nosotros vamos a trabajar con el producto cartesiano de todos los números reales por todos los números reales, pero no vamos a poder tomar a todos los números reales dentro de nuestro dominio, porque algunos números reales tal vez nos generen resultados que sean imaginarios, que no sean reales. Entonces tenemos que ir restringiendo nuestro dominio. ¿Ya? Entonces continuamos con la explicación. Si tienen alguna duda me dicen, jóvenes. Vamos a continuar. Nosotros hacemos análisis para ver si es función o no. ¿Cómo hacemos el análisis? Vamos a nosotros trazar una línea recta. Esa línea recta como un rayo láser. Y vamos a moverla, vamos a hacer barrido. En este punto, ¿en cuántos puntos corta a la recta de la función, a la línea de la función, a la gráfica? ¿En cuántos puntos corta? 3. 3, La función es la de azul. ¿En cuántos puntos le corta? 4, ¿Cómo? 4. Solo corta en un puntito. Aquí corta una sola vez. Bueno, tal vez no me explique bien. Corta una sola vez a la función, miren. Cuando corta una sola vez, significa que por cada valor de X hay un solo valor de Y. En cambio, en esta otra, miren acá, vamos a comenzar desde acá aproximadamente. Cuando X vale 2, nuestra recta con la que estamos haciendo el barrido corta aquí y corta aquí. Corta 2 veces a la función. Eso significa que para el valor de X hay 2 pares ordenados. Para el valor de X igual a 2 hay 2 pares ordenados. Un par ordenado dice 2 y 6 y otro dice 2 y menos 6. Si nos movemos aquí, igual corta 2 veces, corta 2 veces, corta 2 veces, corta 2 veces. Aquí corta una sola vez. ¿Ya? Pero en el resto corta 2 veces. Basta que hayan 2 pares ordenados que se repitan, basta que una sola vez ocurra eso, ya no es una función. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Haciendo este análisis. Una línea imaginaria ustedes van trazando, van haciendo el barrido desde menos infinito hasta infinito y ven. Ah, no, aquí ya cortó 2 veces una vez, no es función. ¿Ya? Eso quiero que lo entiendan. Voy a borrar mi línea y continuamos viendo el video. ¿Ya? En todo el dominio siempre es función, excepto para este valor de X. Entonces lo que se suele hacer es retirar ese valor de la función. Decimos, lo retiremos este y entonces la función va a existir desde menos infinito hasta acá. Ese valor no. Y desde acá hasta infinito sí va a existir la función. Y ya hemos logrado convertir esto que no era una función, lo hemos convertido en una función. Hemos restringido el dominio
de la función. Hemos dicho, lo retiramos y ya se vuelve función. ¿Listo? Ahí vamos a terminar la clase de hoy, jóvenes. Nos vemos la siguiente.